Mi nombre es Haden, y tal vez, si me miraras solo desde afuera, pensarías que era el tipo de persona que siempre había vivido en el lujo. La verdad es que crecí en una enorme casa situada en una colina en los suburbios de Seattle. Una mansión de estilo clásico de más de 18.000 pies cuadrados, completa con un jardín colgante y un estanque privado, valuada en más de $60 millones. Pero lo que hacía a ese lugar invaluable no tenía nada que ver con los números. Mi padre, Daniel Brooks, era un maestro arquitecto que no solo diseñaba edificios emblemáticos para grandes corporaciones, sino que también dedicó 15 años de su vida a construir esa casa. Cada piedra, cada viga estaba unida a su sueño y dedicación. Ninguno de nosotros la llamaba mansión. Para mi papá, era un hogar construido sobre valores. Solía decir, un verdadero hogar no se construye con dinero, sino con el carácter de quienes viven en él. Mi madre, Ellen, era profesora de finanzas en una universidad comunitaria. No usaba ropa de diseñador ni cargaba bolsos caros, pero con solo escuchar una de sus clases entendías por qué mi padre la amaba tanto. Ella podía convertir conceptos complejos sobre inversión, ahorro y presupuesto en historias inspiradoras. Y aplicaba esas lecciones a nuestra vida familiar con disciplina inquebrantable. Todavía recuerdo cuando tenía 8 años y le pedí a mi mamá una consola de videojuegos porque todos mis amigos tenían una. Ella solo sonrió y me preguntó, ¿quieres aprender a comprarla tú mismo con tu propio dinero? Así que comencé a hacer tareas en casa, doblar ropa, cortar el césped, incluso ayudar a organizar la pequeña biblioteca de mis padres. Me tomó casi 4 meses ahorrar lo suficiente. Cuando finalmente llevé la consola a casa, mi mamá me dijo, no solo compraste algo, aprendiste el verdadero valor del dinero. Aunque mi familia tenía una enorme riqueza, mis padres eligieron enviarme a la escuela pública local, donde mis amigos no tenían idea del tipo de números con los que mis padres lidiaban cada día. Tomaba el autobús a la escuela, comía los sándwiches que mi mamá me preparaba y nunca usaba joyas llamativas. Una vez que me invitaron a la casa de un amigo, mi mamá me recordó. Haden, no hables de nuestra casa a menos que alguien lo pregunte. Deja que lo que la gente recuerde de ti sea quién eres, no dónde vives. Aprendí a vivir de manera simple en un mundo donde la gente asumía que lo tenía todo. Pero la verdad era que me habían enseñado que el activo más valioso no es una casa grande ni un saldo bancario. Es cómo trato a los demás, cómo enfrento los desafíos y la honestidad detrás de cada decisión. Mi papá una vez me llevó al piso superior de nuestra casa, un estudio revestido de madera de nogal y ventanas con vistas a toda la ciudad. Se paró allí, con los brazos cruzados, me miró y dijo: Haden, un día esta casa será tuya. Pero recuerda, eso no significa que pertenezcas a la riqueza. Deja que tu valor venga de lo que haces, no de lo que heredas. Era demasiado joven para comprender del todo sus palabras en aquel entonces. Pero mirando atrás, cada palabra parece grabada en los ladrillos de mi mente. Esa casa no era solo un techo sobre mi cabeza. Era un recordatorio silencioso de que nada es más fuerte que la ética y la integridad, especialmente en un mundo donde la codicia golpea la puerta constantemente. Crecí con esa mentalidad, llevando conmigo un mundo tranquilo que muchos nunca ven. Pero nunca olvidé lo que mi padre me enseñó: la riqueza sin comprensión solo conduce a la pérdida. Y lo creí, hasta que la persona a la que más amaba destrozó todo lo que yo consideraba sagrado. Solía pensar que vivir humildemente dentro de una familia rica era la mejor manera de evitar juicios. Pero resultó que, a veces, el silencio mismo invita a la gente a inventar historias sobre ti. Cuando tenía 12 años, ocurrió algo que cambió por completo mi forma de ver la amistad y los límites financieros. Cursaba 7º grado en Rockridge Middle School, una escuela modesta, llena de color y carácter. Tenía un grupo cercano de 3 amigas, Chloe, Natalie y Madison. Natalie era la más extrovertida, siempre riendo, siempre hablando, y la primera en preguntar: Haden,
¿es cierto que tu casa tiene un ascensor? ¿Y también un cine privado? Yo respondía con una media sonrisa y no contestaba. No quería que mis amigas me vieran como alguien diferente. Amaba nuestros recreos con galletas en la cafetería, nuestros juegos tontos en el patio, y de verdad creía que lo que teníamos era genuino. Entonces la consola de videojuegos de Chloe se rompió. Era una consola nueva que su papá le había regalado para su cumpleaños, y ella la había llevado orgullosa a la escuela. Durante el recreo, me la pasó para que la probara. Todavía recuerdo la sensación fría en mi palma cuando se me resbaló y golpeó contra el suelo de cemento con un chasquido seco. La pantalla se apagó. Chloe me miró fijamente, sin llorar, pero con los labios temblorosos. Inmediatamente me disculpé y le dije que encontraría la manera de arreglarla o reemplazarla. Esa misma tarde, se lo conté a mi mamá. Ella me miró durante un largo momento y luego me dijo con suavidad: Jaden, puedes disculparte. Puedes buscar un taller de reparación, pero no puedes usar el dinero de la familia para arreglar errores que no se cometieron con mala intención. Tendrás que asumir la responsabilidad con tu propio esfuerzo. Me tomó 2 semanas de trabajos ocasionales y ahorro antes de poder llevar la consola a una tienda de reparaciones cerca de la escuela. Pero cuando se la devolví a Chloe, ella no sonrió. Natalie, que estaba de pie junto a ella, intervino. Para alguien rico como él, unos cientos de dólares no son nada. ¿Estás segura de que esa es tu consola, Chloe? Me quedé helado. Esa fría sensación regresó. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores de que había roto la consola a propósito para reemplazarla por una más barata. Que había robado la consola de Chloe y la había cambiado. Madison no dijo nada, pero la forma en que evitaba mis ojos decía suficiente. El subdirector se enteró cuando un grupo de estudiantes presentó una queja, algo que luego descubrí que Natalie había organizado. Mi papá se tomó un tiempo libre en el trabajo para ir a la escuela. Durante la reunión con el director, se sentó en silencio mientras escuchaba todas las acusaciones. Luego, con calma, sacó los documentos de garantía, el recibo de reparación y una carta de confirmación de la tienda. Simplemente dijo: le enseñé a mi hijo que la verdad no necesita gritar. Solo necesita mantenerse firme. Me absolvieron, y Natalie y Chloe fueron reprendidas por difundir información falsa. Pero lo que nunca olvidaré no fue su castigo, sino lo que mi padre me susurró cuando salimos de la oficina de la escuela. Jaden, algunas personas solo verán tu billetera, nunca tu corazón. No dejes que esas personas definan tu valor. Después de eso, me distancié de ese grupo de amigas. Ya no compartía mucho sobre mi vida personal. Aprendí a rechazar cortésmente cuando alguien me pedía dinero prestado para el almuerzo o insinuaba que yo debía pagar la cuenta. No me volví frío, solo más cuidadoso. Una vez, Natalie se topó conmigo fuera de una tienda de comestibles y se burló. ¿Todavía compras en tiendas de descuentos? Pensé que solo comías en restaurantes de 5 estrellas. Yo simplemente asentí, porque para entonces entendía una cosa con claridad. No necesitas explicarte ante personas que ya han decidido no creer en ti. Años después, todavía conservo aquella vieja consola de videojuegos, rayada, desgastada y sin funcionar. Pero para mí, es un recordatorio del valor de decir no, de las primeras heridas que la confianza puede dejar, y de cómo aprendí que, a veces, la verdadera riqueza es la capacidad de estar solo sin perderte a ti mismo. Conocí a Jack cuando tenía 35 años, en un seminario de finanzas en Denver, donde me habían invitado como ponente para hablar sobre seguridad en la banca digital. Él era uno de los asistentes sentado en la tercera fila y el único lo bastante valiente como para hacer una pregunta desafiante después de mi presentación. ¿Existe una línea entre la conveniencia de la tecnología y el costo de la privacidad personal? Esa pregunta no me descolocó. Me intrigó. No la hacía para presumir. La hacía para entender. Después del seminario,
Hablamos un poco en la zona de café y me di cuenta de que Jack era del tipo directo y alegre, con una forma de pensar única. Trabajaba en marketing digital. No era increíblemente exitoso, pero se notaba su pasión. Y lo más importante, no tenía idea de quién era yo más allá de la charla de ese día. Algo que, para mí, fue un alivio. Seguimos en contacto. Al principio, los mensajes eran sobre trabajo, pero poco a poco se convirtieron en llamadas nocturnas, cafés de fin de semana y pequeñas escapadas para huir del correo electrónico. Jack tenía una energía que hacía la vida más ligera. No se impresionaba por mi título, nunca preguntó por mis bienes y no mostraba curiosidad por mi familia. Una vez, en broma, le pregunté: ¿no vas a buscarme en Google? Jack solo se encogió de hombros. Prefiero aprender de ti, directamente de ti. Después de 2 años de noviazgo, tuvimos una pequeña boda en el lago Tahoe, con solo la familia y unos pocos amigos cercanos. Mi mamá se sentó a mi lado mientras me maquillaban y me susurró: tu padre estaría sonriendo si pudiera verte hoy. Yo también lo creí. Si él aún estuviera vivo, pienso que le habría agradado Jack. Al menos al principio. Después de la boda, Jack se mudó conmigo al apartamento en el centro que mis padres me habían comprado. Un mes después, decidí que era hora de mostrarle más sobre la casa en las colinas del oeste de Seattle, aquella en la que crecí. No había llevado a nadie allí desde que mi papá falleció 3 años atrás. En parte porque no estaba lista. En parte porque temía que alguien la viera como un trofeo. La visita ocurrió una soleada tarde de sábado. Cuando el portón automático se abrió, Jack quedó en silencio. Bajó del coche lentamente, como si estuviera entrando en otro mundo, el techo de pizarra, las altas ventanas atrapando la luz del sol a través de los arces rojos encendidos, el estanque brillando aún como en los veranos de mi infancia. Observé sus ojos mientras entraba al gran vestíbulo revestido con el familiar panelado de nogal, en los detalles arquitectónicos que mi padre alguna vez había dibujado a mano. «Hayden, ¿vivías aquí?», preguntó con asombro. Asentí. «Aquí crecí». Soltó una pequeña risa, como si aún no pudiera creerlo, pero noté algo en su mirada, un destello de curiosidad que nunca había visto antes. Desde ese día, empezó a hacer más preguntas. Al principio parecían casuales. ¿Cuánto tardó tu papá en construir esto? ¿Quién cuida el jardín? ¿Alguna vez han vuelto a tasar la casa? Pero poco a poco, sus preguntas se volvieron más específicas. Activos personales, herencia, escritura de propiedad, derechos de decisión. No podía negar que algo dentro de mí comenzó a sentirse precavido. No quería pensar mal de Jack, el hombre que había elegido como esposo. Pero tampoco podía olvidar las lecciones de mi padre: quien realmente te ama respetará tus límites, incluso cuando no los expliques. Unas semanas después, durante la cena en nuestro apartamento, mientras yo servía vino, Jack de repente preguntó: «Hayden, si algo le pasara a tu mamá, ¿quién heredaría la casa en las colinas del oeste?». Me quedé paralizada, la copa temblando en mi mano. Lo miré a los ojos y respondí: «Ese es un asunto familiar, Jack. Y creo que lo entiendes». Sonrió, pero no era la sonrisa cálida a la que estaba acostumbrada. Por primera vez desde que nos conocimos, sentí una delgada pero afilada distancia formándose entre 2 personas que alguna vez habían prometido no tener secretos. Y comencé a preguntarme: ¿había algo dentro de él que había pasado por alto solo porque confié demasiado pronto? El mensaje de mi madre llegó un lunes por la mañana, justo cuando estaba a punto de unirme a una reunión virtual con un ejecutivo de banco. El mensaje tenía solo unas pocas palabras: «Hayden, tu padre te necesita». Salí de la oficina en menos de 10 minutos. De camino al hospital, mi mente giraba con especulaciones. Mi padre siempre había estado saludable. Cada mañana caminaba 1 hora por el jardín trasero, comía bien y nunca se saltaba sus chequeos médicos rutinarios.
Pero cuando entré en la habitación del hospital y lo vi acostado con el rostro demacrado, supe que las cosas ya no eran simples. Él sonrió al verme, pero aquellos ojos que alguna vez habían tenido una determinación inquebrantable ahora estaban ensombrecidos por el cansancio. Me senté a su lado, tomé su mano y escuché mientras mi madre susurraba. El doctor dijo, es cáncer de páncreas en etapa 4. La cirugía ya no es una opción. Haden, no recuerdo exactamente cómo reaccioné. Todo lo que sé es que el mundo pareció derrumbarse en un solo y pesado zumbido en mis oídos. Siempre había creído que mi padre era inquebrantable, que estaría presente en cada hito de mi vida. Pero ahora tenía que prepararme para perderlo. Desde ese día, pausé todos mis compromisos laborales importantes y reorganicé mi agenda para pasar más tiempo en el hospital. Le leía libros, compartía historias de mi trabajo y a veces ponía la música de jazz que tanto le gustaba. En esos momentos, casi olvidaba la realidad que me esperaba afuera. Al principio, Jack parecía comprensivo. De vez en cuando traía bocadillos, preguntaba cómo iban las cosas y me recogía tarde en la noche. Pero solo unas semanas después, su paciencia empezó a desgastarse. Una noche, cuando llegué a casa agotada tras un largo día en el hospital, Jack estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y sin su habitual calidez. Haden, ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, entiendo que amas a tus padres, pero nuestra vida también necesita atención. Estás fuera todo el tiempo. Me siento como si estuviera solo en este matrimonio. Me quedé en silencio. Estaba demasiado agotada para discutir, pero por dentro algo se quebró. ¿Era este realmente el hombre que alguna vez prometió estar a mi lado en todo? Unas semanas después, mi padre falleció en una tranquila mañana. Mi madre y yo estábamos a su lado, su mano sosteniendo la mía hasta el final. No lloré. Simplemente me quedé allí escuchando cómo el monitor se apagaba y sintiendo que una parte de mi corazón se iba con él. El funeral se realizó en el jardín de nuestra familia, simple y digno, tal como él lo había querido. Durante toda la ceremonia, Jack estuvo presente, educado pero distante. Evitaba mi mirada y apenas reconocía el dolor que yo cargaba. Después del funeral, mi madre me entregó un grueso archivo. Dentro estaba un testamento cuidadosamente preparado. Mi padre me había dejado la plena propiedad de la mansión en la colina, el lugar que alguna vez llamó el corazón de la familia. La casa estaba valuada en casi 5,5 millones. Pero para mí, era invaluable. Jack se enteró de la noticia por un pariente en el funeral, y su actitud cambió al instante. Esa misma noche, durante la cena, de repente me preguntó. Entonces, ¿qué piensas hacer con esa casa? Lo miré, sintiendo una creciente precaución. No lo he pensado todavía. Todo sigue demasiado reciente. Asintió, y luego añadió. Solo pensaba que, si los dos estuviéramos en el título de propiedad, podría facilitar las cosas más adelante. Legalmente, quiero decir. No respondí, pero mi corazón se tensó. Por primera vez, sentí que Jack estaba viendo el legado de mi padre, no como una herencia familiar, sino como un premio que debía reclamar. Unos días después, recibí una llamada del abogado de la familia, el señor Peterson, viejo amigo de mi padre. Me confirmó que todos los documentos de transferencia ya estaban finalizados y que yo era la única propietaria legal de la casa. Esa tarde ventosa, estaba de pie en el balcón del segundo piso de la mansión, mirando el jardín que mi padre alguna vez había cuidado con sus propias manos, y le prometí en silencio que protegería ese lugar sin importar qué. Pero nunca imaginé que la primera persona de la que tendría que protegerlo sería el hombre que dormía a mi lado cada noche. 6 semanas después de la muerte de mi padre, la atmósfera en nuestro apartamento compartido se había vuelto cada vez más tensa. Jack ya no podía ocultar su inquietud. Empezó a hacer preguntas sin parar sobre las legalidades de la casa que acababa de heredar.
Y aunque le daba respuestas claras una y otra vez, seguía volviendo al mismo tema. Una tarde, mientras revisaba recuerdos antiguos de mi padre en el estudio, Jack apareció en la puerta con una expresión más seria de lo normal. Dejó un montón de papeles sobre el escritorio y dijo con aparente calma: «Acabo de reunirme con un abogado llamado Jerry Peterson. Sabe mucho sobre leyes de herencia en Washington. Creo que deberíamos ser copropietarios de la casa para evitar complicaciones futuras». Lo miré fijamente. «Jack, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué tendría que cambiarse la titularidad?». Él se encogió de hombros, intentando parecer inofensivo. «Estamos casados, Hayden. Lo tuyo es mío, ¿no? Es solo una formalidad». Me enderecé en la silla, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. «No, esa casa es una herencia personal directa de mi padre, y lo sabes». Se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió, pero la calidez ya no estaba en sus ojos. «Bueno, entonces supongo que no te sorprenderá escuchar que ya lo hice». Me congelé. «¿Qué hiciste?». Jack sacó su teléfono, abrió un correo electrónico y me lo deslizó. Era una copia escaneada de un formulario de transferencia de propiedad con el sello pendiente de revisión. Mi nombre, Hayden Brooks, había sido tachado en tinta roja y reemplazado por Jack E. Nolan. Estaba atónita. «¿Qué demonios hiciste?». Jerry dijo que podía tramitar los papeles como cónyuge si podía demostrar interés legítimo. ¿Y adivina qué? Ya le pagué 300.000 por adelantado. Me levanté de golpe, la voz temblando. «Intentaste transferir una propiedad a tu nombre sin mi consentimiento». «¿Estás loco?». «Hice lo que tenía que hacer. Si no quieres compartir, tengo que protegerme. Podemos vivir como compañeros de piso si eso te resulta más cómodo. De lo contrario, creo que el divorcio es una opción razonable». Cada palabra golpeaba como una hoja fría. El hombre que alguna vez pensé que me tomaría de la mano por la vida ahora estaba frente a mí como un extraño, calculador y frío. Di un paso atrás, luchando por mantener la calma. «Jack, lo que has hecho no es solo ilegal, es traición. Te aprovechaste de mí y de la confianza que te di». Cruzó los brazos, con una sonrisa arrogante. «¿Confianza? ¿Qué confianza? Me ocultaste toda la riqueza de tu familia. Me casé con alguien que nunca compartió nada realmente importante». Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. Pero en lugar de discutir, salí de la habitación. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si lo que decía era solo un farol. Y cuando llamé al abogado de mi padre, el verdadero señor Peterson, no ese supuesto Jerry, descubrí que las cosas eran aún peores de lo que pensaba. El señor Peterson suspiró tras escuchar mi historia. «Hayden, no existe ningún abogado con licencia llamado Jerry Peterson en este estado. Has sido engañada. Y si Jack le pagó, puede que haya sido víctima de un fraude legal». Sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Jack no solo había intentado robar mi herencia. También había sido lo bastante ingenuo como para perder una fortuna en el proceso. Pero lo que más dolía no era la pérdida económica. Era darme cuenta de que había amado y confiado plenamente en alguien que no lo merecía. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Jack sentado en la mesa del comedor, con el rostro pálido. «Jerry no responde el teléfono. Creo que me han estafado». No grité. No insulté. Simplemente coloqué sobre la mesa los documentos originales de la propiedad que el verdadero señor Peterson me había enviado, junto con una copia que confirmaba que yo era la única propietaria legal de la casa. «Has cruzado una línea, Jack, y ya no tengo ninguna razón para quedarme contigo». Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. «No existe ninguna explicación que pueda reparar la confianza que destruiste». Salí de la habitación en silencio, pero dentro de mí una puerta se había cerrado para siempre. Y supe, desde ese momento, que Jack ya no formaba parte de mi camino.
3 días después de esa confrontación final, me mudé oficialmente del apartamento que Jack y yo habíamos compartido. No llevé nada más que una maleta con ropa y una caja de madera que contenía las cartas que mi padre me había escrito. Todo lo demás, los recuerdos, los sueños y las promesas, lo dejé atrás, como quien suelta una piedra que se hunde en el fondo de un lago. Volví a la mansión en la colina, una vez el hogar de mi infancia, ahora el único lugar de paz que me quedaba. Pensé que, después de haber expuesto la verdad y cortado lazos, Jack desaparecería tranquilamente de mi vida. Pero subestimé la codicia y la ilusión que aún ardían dentro de él. Aquella mañana, mientras paseaba con mi madre por el jardín trasero, el timbre de la reja sonó sin parar. En la pantalla de seguridad vi a Jack de pie afuera, con las manos en la cintura y el rostro enrojecido. No sabía si era por la rabia o por la vergüenza. Tomé mi teléfono y conecté el sistema de intercomunicación. Jack, ¿qué estás haciendo aquí? Él miró directamente a la cámara, con la voz fuerte y firme. Hayden, tengo derecho a entrar en esta casa. La estás reteniendo ilegalmente. Necesitamos hablar. Respondí con calma. Soy la propietaria legal. Si no te vas, llamaré a la policía. Como si hubiera anticipado mi reacción, Jack sacó un montón de papeles del bolsillo de su abrigo. Hice que un nuevo abogado revisara todo. Crees que eres lista, pero ya no soy ingenuo. No dije nada más. Inmediatamente llamé al equipo de seguridad. Menos de 5 minutos después, llegaron 2 guardias y le pidieron a Jack que abandonara el lugar. Él se resistió, gritando que era la víctima, que lo habían engañado, que yo no tenía corazón. Pero no salí. Solo me quedé detrás de la puerta de vidrio, viéndolo gritarle al cielo, mientras los mismos hombres que alguna vez trabajaron para mi padre permanecían en silencio y cumplían con su deber. Esa misma tarde me reuní con mi abogada para finalizar algo importante, una orden de restricción. Ya no quería vivir con el miedo de que Jack pudiera aparecer en mi puerta, alternando entre súplicas y amenazas. Justo cuando estábamos a punto de terminar, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció. Jack fue estafado con $360,000. Jerry es un nombre falso, no tiene licencia en ningún estado. El mensaje provenía de un viejo conocido del ámbito legal que alguna vez había trabajado con Jack en un proyecto de marketing. Sabía que Jack estaba en caída libre, habiendo perdido su dinero, su reputación y su matrimonio. Resultó que el supuesto abogado Jerry en quien Jack había confiado ciegamente era en realidad un estafador profesional. Había sido investigado varias veces por hacerse pasar por profesional del derecho y engañar a los incautos. Jack le había transferido una suma enorme, $360,000, para agilizar la supuesta transferencia de propiedad, y a cambio solo recibió una serie de documentos falsificados tan bien elaborados que casi me engañaron a mí también. Debería haberme sentido reivindicada, pero en realidad solo me sentí vacía. Jack se había arrojado al abismo, y nadie podía sacarlo de allí más que él mismo. Esa noche, me senté sola en la vieja biblioteca de mi padre, con la suave luz iluminando el escritorio de madera pulida. Abrí un cajón y saqué la carta que mi padre me había escrito antes de morir. Su letra firme y constante me calmaba solo con verla. Mi querida Hayden, si algún día descubres que tu confianza ha sido traicionada, recuerda que la confianza es lo más valioso que construimos. Toma tiempo crearla, pero puede desaparecer con una sola mentira. No llores por lo que se perdió, porque perder lo que no es digno a veces es la única forma de salvarte a ti misma. Doblé la carta y respiré hondo. Sabía que había cruzado hacia un nuevo capítulo de mi vida, sin Jack, sin los sueños que otros habían intentado explotar. Y comprendí que, si mi padre me había dejado algo más valioso que la finca en la colina, era la fuerza que sostenía en ese momento. Afuera, la brisa susurraba entre los arces. Podía escuchar la risa de mi madre junto al jardinero. La vida seguía adelante,
Y por primera vez en años, sentí que realmente tenía el control. No solo de la casa, sino de mi corazón. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque Jack ya no tenía fuerzas para luchar. No tenía abogado, ni dinero y, lo más importante, ya no tenía mi confianza. Firmamos los papeles en una pequeña oficina en el centro de Seattle, un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. Tan distinto a la soleada boda llena de risas junto al lago Tahoe apenas 2 años antes. Jack no habló mucho durante la firma. Mantenía la cabeza baja, con ojeras marcadas bajo los ojos y las manos temblando levemente. Cuando el sello final golpeó los documentos, fui la primera en levantarme. Espero que encuentres el camino de regreso a ti mismo, fue todo lo que pude decir sin dejar que mi corazón perdiera otra vez el rumbo. Regresé a la finca y extendí su calma familiar transformando la antigua habitación de mi padre en un espacio para meditación y lectura. Mi madre, después de quedarse conmigo un tiempo, comenzó a enfocarse en sí misma, tomó clases de arte, cultivó flores, caminaba cada mañana. La casa, que había estado envuelta en duelo, poco a poco comenzó a respirar de nuevo. Luego llegó el día del primer aniversario de mi padre. Lo mantuvimos simple, unos pocos amigos cercanos, algunos colegas de toda la vida y vecinos que conocían a nuestra familia desde que yo era niña. Todo estaba preparado con cuidado, desde el pequeño altar en la biblioteca hasta las flores blancas que bordeaban el camino. El ambiente era solemne, pero cálido. Cuando la ceremonia comenzó, noté una figura familiar afuera, tras la reja de hierro. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la cámara de seguridad. Me quedé helada unos segundos. Jack. Se veía más delgado que la última vez que lo había visto. Su camisa estaba arrugada, su cabello un poco desordenado, y sus ojos hundidos. Al verme, se llevó la mano al pecho, como rogando en silencio. Salí al porche, pero mantuve la distancia. ¿Qué haces aquí, Jack? Tragó saliva con dificultad. Solo quería pedirte perdón. A ti y a él. Sé que no merezco estar aquí, pero necesito que sepas que lo he perdido todo. Lo miré, intentando mantener la voz firme. Tuviste la oportunidad de aferrarte al menos a una cosa, pero decidiste soltarlo todo por avaricia. Me engañaron. Fui un estúpido. Lo entiendo ahora. El sonido de los cánticos comenzó dentro. Los invitados ya estaban reunidos. Respiré hondo y hablé con firmeza. Hoy es para mi padre. Este no es tu escenario para redención. Si aún tienes algo de respeto por mí o por él, por favor, vete. Jack asintió, pero no se movió. Dio unos pasos atrás, con los ojos llenos de una última súplica silenciosa. No estoy pidiendo perdón. Solo que no me odies. Me quedé en silencio, no porque lo odiara, sino porque ya no me quedaba nada que sentir. Hice una seña a los guardias de seguridad. Ellos entendieron, salieron sin hacer ruido ni escena. Uno de ellos habló suavemente con Jack y lo escoltó lejos de la entrada. No miré atrás. Regresé al interior, donde todos me esperaban, donde la foto de mi padre reposaba en la mesa, rodeada de flores blancas y velas encendidas. La ceremonia continuó. Nadie mencionó la aparición de Jack, como si nunca hubiera cruzado esa reja. Pero dentro de mí, algo se cerró para siempre. No la relación, sino los últimos fragmentos de arrepentimiento. Esa noche me senté sola en la sala de té que mi padre había diseñado especialmente para mi madre. Afuera, comenzó a caer una lluvia suave. Me serví una taza de Earl Grey caliente y observé cómo las gotas recorrían el cristal de la ventana. Pensé en Jack, en cómo había entrado, permanecido y luego salido de mi vida como una tormenta, ruidosa, caótica, sacudiendo todo lo que yo creía firme. Pero, después de todo, la lluvia siempre se detiene y los árboles vuelven a florecer. La casa se iluminaba. Mi madre sonreía cada mañana. Y yo, por fin, podía dormir en paz.
Cuando volvió la primavera y los arces alrededor de la finca comenzaron a brotar, supe que era momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida. El dolor por mi padre se había asentado en memoria, y las cicatrices de Jack comenzaban a sanar. Una mañana temprano, mientras mi madre y yo tomábamos café en la mesa de madera bajo el gran árbol del jardín, mirando el patio trasero, ella de repente dijo: «Jaden, ¿crees que podríamos convertir este lugar en algo especial para los demás?» La miré sorprendida, y luego entendí lo que quería decir. No hablaba de vender o compartir la casa. Quería darle un nuevo propósito. Recordé haber escuchado una vez a mi padre decir: «Una casa hermosa no es solo para admirar. Es para vivir, para respirar con la gente». Y ahora, mientras mi vida tomaba un nuevo rumbo, tal vez la finca también necesitaba un nuevo propósito. Algo más allá de su valor material o de su legado. Comenzamos limpiando el sótano, que antes era solo un almacén. Lo convertí en un pequeño salón de eventos con muros de piedra clásica, pisos de madera pulida y cálida iluminación ambiental. El jardín trasero se transformó en un espacio para bodas al aire libre, con un arco de madera blanca cubierto de enredaderas y hileras de lavanda a lo largo del sendero. Mi madre, apasionada por los arreglos florales, asumió el papel de diseñadora de espacios para eventos. Bautizó el proyecto como Brooks Estate, una manera de honrar a mi padre. Contratamos a un equipo de jóvenes ingenieros para evaluar la estructura de la casa, asegurándonos de que todo cumpliera con los estándares de seguridad para recibir invitados. Una tranquila sala de lectura se convirtió en un área para fiestas de té. El salón de baile antiguo en el segundo piso recibió una mejora en el sistema de sonido para pequeños conciertos de piano. La noticia se difundió rápidamente de boca en boca. El primer evento fue el 30º aniversario de bodas de un vecino. Después, una joven pareja de Oregón reservó la finca para una boda íntima con solo 40 invitados. El asombro en sus ojos al cruzar la reja, los aplausos bajo las vigas de madera, las risas resonando en el jardín. Todo me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Sin reportes financieros interminables, sin reuniones por Zoom, solo rostros agradecidos y alegres, y la simple dicha de una celebración perfecta. También comencé a escribir de nuevo. Viejas entradas de diario, recuerdos de mi padre, reflexiones sobre mi matrimonio fallido. No para publicarlas, sino para sanar. Curiosamente, la mansión, que alguna vez estuvo llena de dolor, ahora se había convertido en un lugar de restauración. Cada mañana, mi madre y yo recorríamos los amplios terrenos con canastas de flores frescas en las manos. Comentábamos ideas de decoración para la semana siguiente, escogíamos música de fondo para las próximas bodas o, a veces, simplemente nos sentábamos junto al estanque de koi, viendo a los peces deslizarse bajo el agua clara. Nuestra relación de madre e hija se profundizó más que nunca. Ya no éramos solo familia bajo un mismo techo. Éramos verdaderas compañeras, socias de vida. Un día, mientras revisábamos el registro de reservas de eventos, mi madre me preguntó suavemente: «¿Qué crees que diría tu padre si viera lo que estamos haciendo ahora?» Sonreí, dirigiendo mi mirada hacia la luz del sol que se filtraba por la ventana. Creo que estaría orgulloso, porque cumplimos nuestra promesa de mantener viva esta casa en espíritu. No crecimos demasiado rápido. Aceptábamos no más de 3 eventos al mes para asegurar calidad y atención a los detalles. Cada miembro del personal era alguien que conocíamos y en quien confiábamos, elegido cuidadosamente, no solo por sus habilidades, sino también por su corazón. La finca ya no era una reliquia de una vida pasada, sino una plataforma para un nuevo comienzo. Antes pensaba que la pérdida era un final, pero resultó ser una transición, una que me ayudó a encontrar una versión más fuerte y clara de mí misma. El Brooks Estate continuó albergando bodas, reuniones familiares e incluso celebraciones íntimas para aquellos que buscaban sanar sus propias heridas.
Y yo, permanecía detrás de escena, creciendo cada día más firme y feliz. Al final de ese verano, cuando las últimas flores de lavanda en el jardín comenzaban a desvanecerse, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente, Jack. La línea de asunto decía simplemente, gracias. Me tomó casi 10 minutos abrirlo. No porque aún estuviera enojada o dolida, sino porque no estaba segura de querer saber más de él. Pero la curiosidad ganó, y leí. Asterisco Hayden, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decirte una cosa, gracias. Gracias por terminar todo cuando lo hiciste. Me obligó a mirarme a mí mismo y enfrentar cosas que nunca tuve el valor de admitir. Conseguí un trabajo en un pequeño centro de orientación profesional en Spokane. No es glamuroso, pero es real. Ayudo a personas que han estado en prisión o en bancarrota a encontrar un rumbo otra vez. Tal vez porque yo también toqué fondo, ahora tengo la paciencia para escuchar de verdad. No te pido perdón. Pero quiero que sepas que las cosas en las que una vez creíste de mí no eran del todo equivocadas. Simplemente yo no era lo bastante maduro para mantenerlas. Te deseo toda la fuerza que siempre tuviste. Jack. Asterisco. Cerré la laptop y me quedé en silencio junto a la ventana del segundo piso, desde donde podía ver el jardín entero transformándose en otoño. Los arces comenzaban a arder en rojo brillante, la luz del sol danzaba suavemente sobre el estanque ondulante, y la brisa traía un delicado aroma a hierbas. No lloré. No sonreí. Solo sentí una ligereza en mi interior, como si la última piedra por fin se hubiera levantado tras una larga subida cuesta arriba. Saber que Jack vivía una vida más honesta no me hacía querer volver al pasado, pero me ayudaba a creer que, a veces, las fracturas pueden ser el inicio de un renacimiento. No solo para mí, sino también para él. Los últimos meses del año pasaron en una alegre actividad en el Brooks Estate. Organizamos nuestra primera boda de otoño con un tema rústico, madera de roble, velas doradas y ramos de flores silvestres atados a mano. La novia, una profesora de literatura de Portland, me susurró al irse. No solo nos diste un lugar. Nos diste un verdadero comienzo. Yo solo sonreí, pero esa frase tocó algo muy profundo en mí. Por las noches, solía sentarme con mi madre en el porche trasero, con una taza de té caliente en las manos, mirando las luces del jardín que mi padre alguna vez había instalado con sus propias manos. Había diseñado la iluminación para resaltar cada planta, cada sendero. No necesitaba decir nada, aún podía sentirlo allí, en el susurro de los arces, en el resplandor suave sobre el estanque y en cada decisión que yo tomaba con un corazón sincero. La finca, el trabajo de toda la vida de mi padre, ya no era solo una propiedad. Era prueba del poder del amor familiar, de la resiliencia frente a la adversidad y de la creencia de que cada grieta puede ser el lugar por donde entra la luz. Una vez lo perdí todo en un abrir y cerrar de ojos, amor, confianza, incluso la imagen de mí misma en el espejo. Pero lo encontré todo de nuevo de una manera distinta. No a través de las promesas de otra persona, sino mediante mis propias acciones, eligiendo que valía la pena conservar y soltando lo que no. Una mañana de invierno, me paré en el balcón del segundo piso, el aire frío rozando mi rostro, mirando el césped donde una pareja posaba para sus fotos de boda. La novia, en su vestido blanco, reía con alegría mientras el novio le sujetaba la mano con fuerza, como temiendo que el viento se la llevara. Apoyé mi mano sobre la barandilla de madera, la pintura fresca aún con un leve aroma, y comprendí que ese era el final de un viejo camino, pero también el inicio de cientos de nuevos, todos naciendo desde este lugar. El Brooks Estate no era solo un hogar que preservaba el legado de mi padre. Era un símbolo de elección, la elección de una mujer. Una mujer que alguna vez se perdió, pero que se encontró a sí misma de nuevo, fuerte, independiente y sin necesidad de que nadie definiera su valor. Y supe que, sin importar qué giros trajera el futuro, siempre recordaría una cosa.
Nadie puede quitarte nada a menos que entregues tu confianza a ciegas. Y a veces, la única forma de proteger tu herencia más valiosa es aprender a soltar en el momento justo. De mi propia historia comprendí que la pérdida no siempre es el final. Puede ser el comienzo del crecimiento. Una vez amé y confié en la persona equivocada, y caí por cosas que no podía controlar. Pero fueron esas mismas fracturas las que me enseñaron a levantarme y reconstruir una vida con resiliencia y decisiones conscientes. La felicidad no viene de tener a alguien a tu lado. Viene de conocer tu propio valor y de no permitir jamás que otro lo defina por ti. ¿Qué piensas sobre el camino de Hayden y las decisiones que tomó? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir nuestro canal, Voces del Corazón, para no perderte las próximas historias significativas y conmovedoras sobre la vida y la familia.